Hola chicos, buen día, ¿cómo están? Gustan saludarles. Me presento, mi nombre es Rafael Zamora Vega y como parte del curso propedéutico me corresponde la segunda parte de nomenclatura de compuestos inorgánicos. La ventaja de realizar tutoriales es que ustedes pueden tener información ahí en la mano para complementar lo que probablemente ustedes no puedan entender o comprender de lo que se les está manejando. Entonces les recomiendo ello, que tengan información a la mano para que refuercen el conocimiento acerca de este tema. Entonces, vamos a iniciar. Bueno, como parte inicial también es indispensable que contemos con una tabla periódica. Recuerden que nos interesa la carrera de químico-farmacología. Entonces debemos ser conscientes que nosotros ya debemos de tener siempre a la mano una tabla periódica. En este caso, les sugiero la tabla periódica correspondiente a los números de oxidación para que repasen lo que ya vieron anteriormente. Ya les enseñaron cómo se determina el número de oxidación y ahora vamos a aplicarlos en la nomenclatura de estos compuestos inorgánicos. ¿Sale? Aquí les dejo esta por si la quieren checar o ustedes pueden encontrar otra ahí en internet o pueden tener una a la mano de manera física. ¿Ok? Entonces se los encargo mucho, por favor. Recordar que si estamos haciendo énfasis en la nomenclatura, nos estamos refiriendo a la manera de formular y de nombrar a compuestos. En este caso son los compuestos inorgánicos como óxidos metálicos, anhídridos, hidróxidos, peróxidos, ácidos y sales. ¿Sí? Entonces en cada uno de ellos vamos a ver tres tipos de nomenclatura, tres maneras de nombrarlos, tres maneras de formularlos, como es la nomenclatura sistemática, la stock y la tradicional. Los óxidos metálicos. Los óxidos metálicos son más que nada la combinación del oxígeno con cualquier elemento químico. En este caso, vamos a comenzar con los óxidos básicos, que es la combinación del oxígeno con un metal. Entonces, nosotros ya debemos de tener bien en cuenta, ya debemos de ser conscientes que el número de oxidación del oxígeno va a ser -2, ¿sí? Y tenemos que revisar en la tabla periódica qué número de oxidación tiene el elemento con el cual vamos a combinar el oxígeno para formar un óxido. Entonces el mismo nombre lo dice óxido porque es la combinación del oxígeno con otro elemento. En este caso, repito, se denominan óxidos básicos porque vamos a combinar el oxígeno con un metal. Aquí tengo dos ejemplos de metales como es el litio y como es el hierro. Ustedes pueden checar ahí a la mano su tabla periódica y ver que el litio se encuentra en el grupo número 1 y también visualizar en qué grupo se encuentra el hierro. ¿Ok? Si observamos el litio, maneja el número de oxidación de +1 y el hierro maneja dos números de oxidación, como es hierro +2 y hierro +3. ¿Ok? Entonces, eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. ¿Vale? Entonces, una vez que unimos el oxígeno con este tipo de metales, tenemos tres tipos de nomenclaturas que ya les había comentado, como la sistemática, la stock y la tradicional. Si combinamos al oxígeno con el hierro, cuyo número de oxidación es de +2, vamos a ver que el número de oxidación del oxígeno -2 y el número de oxidación del hierro, que es de +2, se anulan prácticamente y no se pueden cruzar para tomarse como subíndices en los átomos. Entonces, representando el compuesto solamente como el símbolo del hierro, Fe y la O del oxígeno. Si nos vamos a la nomenclatura sistemática, como solamente es un átomo de hierro y un átomo de oxígeno, se llama monóxido. Mono, porque como ya les comentaban, los prefijos, mono refiere a uno, y en este caso, como está de número rojo el oxígeno, estamos haciendo referencia al óxido como tal. Monóxido de hierro. También pudiera ser monóxido de monohierro en la sistemática, pero en este caso está bien establecida de esta manera, monóxido de hierro. Si pasamos a la nomenclatura stock, ahí sí vamos a hacer referencia con el número de oxidación que estamos usando con el hierro. Óxido de hierro y entre paréntesis el número romano 2, representando al número de oxidación de +2 del hierro. ¿Sí? Si nos vamos de manera tradicional, vemos que lo nombramos como óxido ferroso. Entonces aquí cabe comentar que en el caso del hierro, en el caso del cobre principalmente, manejan dos números de oxidación. Entonces cuando utilizan un óxido con el menor número de oxidación de parte del hierro o del cobre,
la terminación termina en oso. De otra manera, si utilizan el número de oxidación mayor, la terminación será ico. En este caso, óxido por el oxígeno, ferroso, porque estamos utilizando el menor número de oxidación del hierro. Óxido ferroso, que sería la nomenclatura tradicional. Si nos vamos a la parte de abajo, ahora estamos utilizando el número de oxidación mayor del hierro, que es de +3. ¿Ok? Entonces, ahora sí se cruzan las valencias. El número de oxidación de -2 del oxígeno, el número 2, pasa como subíndice del átomo de hierro. Y el número de oxidación de +3 del hierro pasa como subíndice del átomo de oxígeno. Entonces tenemos 2 átomos de hierro y 3 átomos de oxígeno para la nomenclatura sistemática. Es trióxido, porque como tiene el número de subíndice 3 el oxígeno, está haciendo referencia a trióxido de dihierro. Como el hierro tiene un subíndice 2, está haciendo referencia a 2 átomos de ello. Entonces, si recordamos los prefijos, para hacer referencia al número 2 es di, y para hacer referencia al número 3 es tri. Entonces, este compuesto se nombraría como trióxido de dihierro. Si nos vamos a la nomenclatura Stock, recordar que estamos utilizando el número de oxidación de +3 del hierro. Entonces sería óxido de hierro y entre paréntesis, con número romano, el número 3, por el número de oxidación de +3 que estamos utilizando del hierro. Si nos vamos a la nomenclatura tradicional, recordar que tanto el hierro y el cobre, si estamos utilizando el número de oxidación menor, la terminación será oso. Y si estamos trabajando con el número de oxidación mayor, la terminación será ico. En este caso estamos trabajando con +3, entonces el nombre sería óxido férrico, de manera tradicional. Ahora bien, si nos vamos con el litio, ¿sí? Con el litio maneja un número de oxidación de +1 y el oxígeno de -2. Cruzamos valencias y el litio se queda con el 2 del número de oxidación del oxígeno. Y como el litio tiene una carga de +1, un número de oxidación de +1, prácticamente no se anota. Entonces hacemos referencia a que el oxígeno solamente tiene un átomo. Entonces, nombrando por la nomenclatura sistemática, se denominará este compuesto como óxido de dilitio o monóxido de dilitio. En este caso, óxido de dilitio está bien. Si nos vamos a la nomenclatura Stock, también lo dejamos como óxido de litio. No podemos poner entre paréntesis el número romano 1, porque solamente el litio solamente trabaja con un número de oxidación. Entonces, cuando ponemos entre paréntesis en la nomenclatura Stock el número romano, es porque ese compuesto, ese elemento, ese metal, tiene más de un número de oxidación. En este caso solamente tiene uno y por eso no se pone entre paréntesis el número 1 romano. Si nos vamos a la nomenclatura tradicional, sabemos que es óxido lítico o óxido de litio, ¿ok? Porque solamente maneja un solo número de oxidación y se le da la terminación ico. Si manejara 2 números de oxidación, el menor tendría la terminación oso y el mayor tendría la terminación ico. Hablando ahora de los óxidos no metálicos, también conocidos como anhídridos, que estos proceden de la eliminación, proceden de los ácidos por eliminación de moléculas de agua. Entonces por eso se denominan anhídridos. Entonces si recordamos los óxidos metálicos, pues era la combinación del oxígeno con un metal. En este caso los anhídridos o óxidos no metálicos es la combinación del oxígeno con un metal. Ustedes ahí tienen su tabla periódica y ahí pueden observar cuáles son considerados no metálicos. Entonces, elementos no metálicos. Entonces, a partir de ahí son los que vamos a combinar con el oxígeno para formar o nombrar un óxido no metálico, también conocido como anhídrido. ¿Vale? Bueno, en este caso, pues tenemos al azufre y al carbono, principalmente en estos ejemplos. El carbono maneja 2 números de oxidación, como es 2 y 4 positivos, y el azufre maneja 2, 4 y 6 positivos. También quiero resaltar que del lado derecho tenemos una tablita con el número de oxidación y la terminación, ¿sí?
Entonces, al momento de formar un óxido no metálico o anhídrido, si el elemento no metálico que se está combinando con el oxígeno tiene número de oxidación de 1 o 2, la terminación al nombrarlos de manera tradicional va a ser hipo-oso. Si el número de oxidación es entre 3 y 4, la terminación va a ser oso. Si el número de oxidación es de 5 o 6, la terminación va a ser ico. Y si el número de oxidaciones está entre 7 y 8, la terminación va a ser per-ico. ¿Okay? Por ejemplo, la primera combinación que estamos mostrando aquí es el oxígeno con el azufre. Solamente la fórmula química representa un átomo de azufre y un átomo de oxígeno. Si nosotros analizamos, pues vemos que el oxígeno trabaja con -2, su número de oxidación, y si no hay subíndice del lado del azufre en el oxígeno, nos está dando a entender que el azufre en este caso está trabajando con el número de oxidación también de +2, por eso se anulan. Y de manera sistemática la nomenclatura es monóxido de azufre. Recordar que también puede ser monóxido de monoazufre. Si nos vamos con la nomenclatura Stock, el nombre es óxido de azufre, entre paréntesis el número 2. ¿Por qué si puede haber paréntesis? Porque el azufre está trabajando con 3 números de oxidación y entre paréntesis está haciendo referencia que en este caso está trabajando con el número de oxidación 2. Y si nos vamos a la nomenclatura tradicional, ahora sí lo nombramos no como óxido, sino como anhídrido. Entonces, si nos vamos a la tablita del lado derecho, el número de oxidación del azufre es de 2. Y recordar que si trabaja con 1 o con 2, la terminación será hipo-oso. En este caso se llamará anhídrido hiposulfuro del azufre oso. Entonces, anhídrido hiposulfuroso. ¿Ok? Esa sería la manera tradicional de nombrarlo. Si cambiamos el número de oxidación del azufre, aquí estamos representando otra fórmula química del azufre y vemos que el oxígeno tiene un subíndice 2. Analizando, ahora vemos que el azufre está trabajando con el número de expresión, con el número de oxidación de +4. ¿Sí? Por eso no podemos pasar el número 2 del azufre, del oxígeno al azufre y ponerle 4 átomos de oxígeno. Haciendo la regla de la mitad, pues bueno, a ese le sacamos mitad al 4 del azufre, solamente nos quedamos con 2, y le sacamos mitad al 2 del oxígeno y nos quedamos con un átomo de azufre. Si nos vamos a la nomenclatura sistemática, lo nombramos como dióxido de azufre. La nomenclatura es TOC, óxido de azufre, entre paréntesis, el número de oxidación con el que estamos trabajando, que es el 4. Ahora bien, si nos vamos a la tablita del lado derecho, vemos que si el número de oxidación es de 3 o 4, la terminación será oso. En este caso estamos hablando del anhídrido sulfur por azufre, oso la terminación por trabajar con el número de oxidación 4. Anhídrido sulfuroso. ¿Vale? Y así con el número 6, si nos vamos con el número 6, pues vemos que cuando trabajamos el número de oxidación 5 o 6, la terminación es ico. Por eso en este caso, cuando el azufre trabaja con 6, se llama anhídrido sulfúrico. ¿Por qué se representa SO3? Recordar que el azufre trabaja con +6, sacamos mitad, y el número 3 se coloca como subíndice del oxígeno, y el número 2 que le sacamos mitad al número de oxidación del oxígeno, nos queda 1, por eso no se anotan, y el azufre queda con un solo átomo. De manera sistemática, trióxido de azufre, y la stock, óxido de azufre, y entre paréntesis el número romano 6. Entonces, de esta manera podemos hacer combinaciones, chavos, entre óxidos y elementos de la tabla periódica no metálicos y podemos comenzar a nombrarlos. Recomiendo hacer bastantes ejercicios para que vean que es muy sencillo, solamente es cuestión de practicar y tomar en cuenta los números de oxidación. Recordar que si no comprendemos el tema de los números de oxidación, pues mucho menos vamos a comprender esta nomenclatura de estos compuestos inorgánicos. Si nos vamos con el carbono trabaja con +2 y con +4. Con +2 se anula el -2 y el +2, se saca mitad y solamente queda un monóxido de carbono de manera sistemática la nomenclatura. Y la stock, óxido de carbono, entre paréntesis con el número de oxidación 2 con el que está trabajando el oxígeno. Ahora bien, recordar que si es número 2, el número de oxidación, la terminación va a ser ¿qué? Oso o hipo-oso.
En este caso, el carbono trabaja con +2, entonces va a ser anhídrido carbonoso, o también pudiera ser anhídrido hipocarbonoso. ¿Sale? Si trabaja con la número 4, vemos que la terminación oso o ico, entonces el número de oxidación es anhídrido carbónico. ¿Ok? En cuanto a los hidróxidos, pues bueno, estos los conocemos un hidróxido como la combinación del ion oxidrilo. Recordar que el ion oxidrilo es la combinación del oxígeno con el hidrógeno. Si recordamos, el número de oxidación del oxígeno es de -2 y del hidrógeno es de +1. Por eso el número de oxidación, la carga de este compuesto es de -1, como se representa ahí. Entonces, el ion hidroxilo u oxidrilo tiene una valencia de -1, entonces al combinarse con un metal forma lo que conocemos, los famosos hidróxidos. Entonces ya conocemos el hidróxido de potasio, el hidróxido de sodio, el hidróxido de calcio. ¿Sí? Entonces principalmente se pone el metal seguido de el ion oxidrilo. En este caso, pues bueno, aquí les traigo el ejemplo del hidróxido de calcio. El calcio trabaja con un número de oxidación de +2 y el oxidrilo, recordar que trabaja con -1. Al combinarlos, al cruzarlos, pues ponemos entre paréntesis al ion oxidrilo y como subíndice le ponemos el número 2 por el número de oxidación del calcio. En este caso el calcio queda como un solo átomo porque el número de oxidación del ion oxidrilo es de -1, entonces la unidad no se coloca. Si lo nombramos de manera sistemática, comenzamos del lado derecho por el ion oxidrilo y como tiene dos átomos, lo nombramos como dihidróxido de calcio. Entonces, como comentamos que también se podía nombrar, si nada más tiene un solo átomo, dihidróxido de monocalcio. Si nos vamos con la nomenclatura stock, hidróxido de calcio y entre paréntesis el número 2. En este caso, pues bueno, lo podemos poner el número 2 o simple y sencillamente no ponerlo, solamente nombrar como hidróxido de calcio, ya que el calcio solamente trabaja con un número de oxidación, como es el +2. Si nos vamos de manera tradicional, lo dejamos como hidróxido de calcio. Entonces, para diferenciar la nomenclatura tradicional de la stock, porque prácticamente sería la misma, por eso se coloca en la stock el número romano 2, para diferenciar una de otra. Si nos vamos con el oro, aquí es muy interesante este elemento, el oro, porque trabaja con dos valencias, +1 y +3. Entonces recordamos cuando vimos los óxidos metálicos, cuando utilizamos el hierro con valencia de +2 y +3. En este caso estamos utilizando el oro con valencia de +1 y de +3. Entonces recordemos que si trabajamos con la primera valencia, vamos a utilizar la terminación oso. Y si trabajamos con la segunda valencia, vamos a trabajar con la terminación ico. ¿Vale? Ello para que lo vayan analizando. Bueno, si cruzamos o mezclamos, combinamos al elemento oro con el ion oxidrilo para formar el hidróxido de oro, vemos que los dos se representan de manera de un solo átomo, tanto el ion oxidrilo como el elemento oro, ¿sí? +1 y -1 pues anulan prácticamente. Si nos vamos a la nomenclatura sistemática, como tienen solamente un átomo, monohidróxido de oro o monohidróxido de monooro. Si nos vamos al stock, hidróxido de oro. Aquí sí se representa el oro entre paréntesis con el número 1 porque trabaja con dos números de oxidación, el +1 y el +3. Entonces, en este caso estamos haciendo referencia que está trabajando con el +1. Por eso ponemos entre paréntesis el 1 romano. Pero si nos vamos a la tradicional, nos vamos con la terminación oso. Hidróxido auroso. En cambio, si vemos en la parte de abajo, cuando trabaja con el número de oxidación de +3, es la terminación ico. Hidróxido áurico. ¿Sí? Si vemos la fórmula de este compuesto, vemos que el oro, al trabajar con el número de oxidación de +3, ahora sí se le agrega el paréntesis al ion oxidrilo y el subíndice 3. Trióxido de oro. ¿Sí? ¿Estamos bien? Como trióxido de oro. ¿Seguros? No, ¿verdad? Entonces aquí sería trihidróxido de
oro. Ojo, jóvenes, mucho cuidado, no es un óxido, es un hidróxido. Entonces, aquí deberíamos de representarlo como trihidróxido de oro, ¿ok? O trihidróxido de mono oro, ¿vale? Si nos vamos a la nomenclatura stock, hidróxido de oro, pero como estamos utilizando con la valencia mayor del oro, más 3, entre paréntesis ponemos el número romano 3, hidróxido de oro 3. Y la nomenclatura tradicional, hidróxido áurico, ¿ok? Entonces, de aquí, por ejemplo, podemos hacer un espacio, podemos poner pausa y regresarnos nuevamente a los compuestos que hemos visto hasta ahorita para reforzar esas lagunas que nos hayan quedado o para no confundirnos tantito. Entonces, antes de continuar con la siguiente nomenclatura de los compuestos faltantes, les recomiendo que aquí hagan una pausa y nuevamente inicien este tutorial para que les quede muy claro la nomenclatura de los compuestos vistos hasta el momento. ¿Vale? Muy bien. Bueno, ahora llegando al turno de los peróxidos, aquí es muy importante poner atención para analizar, para no confundirlos con los óxidos como tal. Entonces, un peróxido, como dice aquí, son compuestos binarios entre un metal con el anión peróxido. Entonces vamos a observar cómo es el anión peróxido. El anión peróxido siempre va a tener el subíndice 2, ¿sí? Este no se puede simplificar, que quiere decir que no se le puede sacar mitad. Entonces, ese oxígeno subíndice 2 tiene el número de oxidación de -2. ¿Ok? Entonces, si podemos retomar el tema, regresarnos al tema de los óxidos, vamos a ver que el oxígeno solamente es un solo átomo para nombrar un óxido. ¿Ok? En este caso. Pero aquí estamos hablando del anión peróxido, que corresponde a la fórmula la O de oxígeno, subíndice 2 y el número de oxidación de -2. Entonces quiero que quede muy claro eso, si no nos vamos a confundir con el tema de los óxidos. ¿Ok? Entonces, aquí nuevamente lo manejamos, que el peróxido es la combinación del anión peróxido con un metal. ¿Vale? En este caso, pues tenemos tres ejemplos. El calcio nuevamente, que es un metal, tiene valencia de +2, el número de oxidación de +2, y al unirlo con el -2 del anión peróxido, pues prácticamente que se simplifica, se anulan y queda el elemento calcio en enlace con el anión peróxido, O2. ¿Ok? Y de manera sistemática la nomenclatura sería dióxido de calcio. ¿Ok? Dióxido de calcio. ¿Vale? Pero la stock ya sería peróxido de calcio, porque el oxígeno tiene un subíndice 2. Y si nos vamos a la tradicional, pues como calcio solamente trabaja con +2, la terminación será ico. Entonces sería peróxido cálcico. Que lo importante es que conozcamos nuevamente cómo es la fórmula química del anión peróxido, que siempre va a ser oxígeno, subíndice 2, y el número de oxidación va a ser de -2. Si nos vamos con la conocida como agua oxigenada, cuando combinamos el anión peróxido con el hidrógeno, pues conocemos que el número de oxidación del hidrógeno es de +1 y el del anión peróxido es de -2. ¿Por qué la fórmula química se representa de esta manera? A ver, piénsenle tantito. Hidrógeno 2, oxígeno 2. Porque el anión peróxido, si nos vamos a la parte de arriba, trabaja con -2. Entonces se cruza ese número de oxidación, por eso el hidrógeno tiene su índice 2. Y como el hidrógeno trabaja con +1, pues el ion peróxido, en dado caso que el hidrógeno trabajara con +2, ¿sí? O con +3, se pondría un paréntesis al anión peróxido y se le pondría el subíndice 3. En este caso trabaja con +1 y el anión peróxido tiene el subíndice 1, por eso queda H2O2, que es la conocida agua oxigenada, ¿verdad? Pero si nos vamos a la nomenclatura sistemática, es dióxido de dihidrógeno. Nomenclatura stock, peróxido de hidrógeno. Y la tradicional, como solamente trabaja con una valencia, se denomina la terminación ico, peróxido hidrogénico. Ahora bien, si nos vamos con el litio, que es de la misma familia del hidrógeno, pues prácticamente sabemos que el litio también trabaja con la valencia, el número de oxidación de +1, ¿sí? Y el anión peróxido con -2, por eso prácticamente se representa parecido al agua oxigenado, al peróxido de hidrógeno.
Y la nomenclatura sistemática sería dióxido de dilitio. Y la nomenclatura stock, peróxido de dilitio. La tradicional, peróxido lítico. ¿Ok? Si estuviéramos trabajando, por ejemplo, con el hierro, sería peróxido de hierro, pero como si estuviéramos trabajando con la valencia de +3, en el caso del anión peróxido se pondría entre paréntesis el lado del oxígeno y el subíndice 2 entre paréntesis, y como subíndice fuera del paréntesis sería el 3, porque trabajaría con la valencia +3 del hierro. Y en el caso del hierro tuviera el subíndice 2 porque trabajaría se cruzaría el número de oxidación del anión peróxido, que es de 2. ¿Sí? Entonces les recomiendo buscar material nuevamente para que se entienda bien esta parte de los peróxidos y no confundir con los óxidos. ¿Ok? Porque se puede confundir. Aquí una manera es muy diferente es nombrar los óxidos metálicos y los no metálicos, como los anhídridos. En este caso, los peróxidos, utilizando el anión peróxido. ¿Sale? Entonces es cuestión de que repasemos, practiquemos y de esa manera no nos vamos a equivocar. Bueno, ahora corresponde la nomenclatura de los ácidos. Entonces, este tipo de nomenclatura pues también es relativamente sencilla. Entonces queremos partir a raíz de que también son conocidos como hidruros no metálicos, ¿no? Estos ácidos se pueden dividir en hidrácidos o ácidos, dependiendo del elemento con el cual se esté combinando, o dependiendo si tienen dentro de su fórmula química el oxígeno para nombrarse como oxoácidos, o solamente tienen la combinación del hidrógeno con un metal y que prácticamente es del grupo 6 o 7. ¿Sí? Como aquí tenemos de la familia 7 el flúor, el cloro, pero también puede ser bromo, yodo, o de la familia 6 como está el azufre y el selenio, ¿vale? Entonces, recordar que también son nombrados como hidruros no metálicos y también como ácidos, pero estos ácidos pueden ser hidrácidos o oxoácidos, ¿vale? Si contienen oxígeno dentro de su formulación. En este caso solamente vamos a ver los hidrácidos, ¿sí? Los del grupo, la combinación del hidrógeno con el grupo 6 y 7. Entonces, principalmente aquí en esta fórmula química, si vemos en la tabla, pues podemos observar que primeramente va el hidrógeno y en segundo lugar, en este caso, va el no metal del grupo 6 o del grupo 7, ya sea el flúor, el cloro, el azufre o el selenio. Y siempre es importante pues la combinación, ¿no? O el conocimiento acerca de el número de oxidación para poder cruzar ese número de oxidación y se pueda quedar como subíndice, ya sea en el caso del hidrógeno o en el caso del no metal. ¿Vale? Bueno, muy bien. Entonces, comencemos con el primero, que es la combinación del hidrógeno con el flúor, ¿sí? Entonces, como el flúor, todos los de la familia 7, que son de los halógenos, flúor, cloro, bromo, yodo, trabajan con -1, pues sabemos que el hidrógeno trabaja con +1, entonces prácticamente no se va a notar el subíndice como la unidad, sino solamente van a estar representados por el símbolo de cada elemento, perdón. Entonces, en este caso es el hidrógeno, el símbolo H y la F del flúor, ¿sí? De manera sistemática, como les había comentado, pues pueden ser estos famosos hidruros no metálicos, ¿verdad? Por eso se llamaría fluoruro de hidrógeno, de manera sistemática. Si nos vamos a la stock, también sería fluoruro de hidrógeno. Ok, aquí recordemos que en la stock se pone entre paréntesis el número romano, pero en este caso como solamente el número de oxidación del hidrógeno es de +1, pues lo podemos representar, dejar así. Entonces tanto la sistemática como la stock prácticamente es la misma. Lo que es importante observar es que en la tradicional, ahora sí lo vamos a nombrar como ácido. Entonces, primero la H del hidrógeno, luego la F del flúor. Entonces, la H representa el nombre ácido, y luego la F de flúor y la terminación hídrico. Ácido fluorhídrico. ¿Sí? Si vemos el cloro, que también es de la familia del flúor, entonces va a ser ácido clorhídrico. La fórmula química HCl. Ese ya les es más familiar, ¿no? Ese ácido, el ácido clorhídrico. ¿Sí? Ahora si nos vamos con los de la familia 6, nos vamos con el azufre.
Y el azufre tiene el número de oxidación de -2 y el hidrógeno de 1. Entonces, el número de oxidación del azufre va a pasar como subíndice del hidrógeno. Por eso es H2S. Entonces es sulfuro de dihidrógeno, porque ya tiene dos átomos el hidrógeno. Y como nomenclatura Stock, sulfuro de hidrógeno. ¿Vale? Entonces, la tradicional, pues es ácido sulfur hídrico, ácido sulfídrico. Si fuera H2SO4, estaríamos hablando de un oxácido. Entonces, porque ya tiene oxígeno, H2SO4, y sería el que conocemos como ácido sulfúrico. En este caso no hay oxígeno, solamente es el hidrógeno y el azufre, H2S, y es el ácido sulfhídrico, la terminación hídrico, ácido sulfídrico. ¿Ok? Si nos vamos con el selenio, que también es del grupo del azufre, al combinarlo con el hidrógeno que representa los ácidos, ¿sí? Entonces el número de oxidación pasa como subíndice del hidrógeno y de manera sistemática quedaría seleniuro de hidrógeno. De manera Stock, seleniuro de hidrógeno. Y la tradicional, ácido selenhídrico. ¿Ok? A partir de la H es la terminación hídrico, selenhídrico, ácido selenhídrico, ácido sulfídrico, ácido clorhídrico, ácido fluorhídrico. Si estuviéramos trabajando con el bromo sería ácido bromhídrico, con el yodo ácido yodhídrico. ¿Ok? Va a depender de qué familia de los no metales de grupo 6 o 7 estemos trabajando en combinación con el hidrógeno para formar un ácido. Entonces, repito, como no estamos contemplando oxígeno, solamente en este caso estamos hablando de los oxoácidos. ¿Vale? Bueno, muy bien. Bueno, entonces ya como parte última de estos compuestos inorgánicos, de la nomenclatura de compuestos inorgánicos, tenemos a las sales, ¿sí? Y desde ahorita pues ustedes ya están imaginando, ya estamos analizando la sal de mesa, que es el cloruro de sodio. Entonces, si es el cloruro, quiere decir que tiene un no metal como el cloro, la terminación uro. Posteriormente el nombre del metal, que es el sodio, cloruro de sodio. ¿Ok? Si vemos aquí en la definición, nos dice que las sales son combinaciones de dos elementos, en donde no hay oxígeno y tampoco existe hidrógeno. ¿Vale? Entonces, principalmente esos dos elementos es un metal y un no metal. Y con respecto al no metal, siempre va la terminación uro. Como ya les comenté, el cloruro de sodio, que es la sal de mesa. Observemos en la tabla, como principal compuesto tenemos LiF, Li de litio, del grupo número 1 de la tabla periódica, con número de oxidación de +1, y el flúor, que es de los halógenos, que es del grupo 7, junto con el cloro, bromo, yodo, que tiene número de oxidación de -1. Entonces, como es 1, prácticamente no se pone al cruzarse y queda representado por esta fórmula química, LiF. Al momento de nombrarlos de manera sistemática, se nombra primero el no metal y la terminación uro. Fluoruro de, el nombre del metal, litio, fluoruro de litio. En la nomenclatura Stock, nuevamente fluoruro de litio. Y en la tradicional, la terminación ico. Si solamente tiene una valencia, se le da la terminación ico. Si tienen dos valencias, la más chica se da la terminación oso y la más grande la terminación ico. En el caso del oro, el oro como metal, tenemos que trabajar con dos valencias, +1 y +3. Y en el caso de bromo, que también es de la familia de flúor, de los halógenos, trabaja con -1. Entonces, en este caso, si vemos AuBr3, quiere decir que el oro está trabajando con la valencia de +3. Porque al cruzar, el 3 pasa como subíndice del bromo y el 1 del bromo pasa como subíndice del oro, el cual no se pone. Entonces queda de manera sistemática tribromuro de oro o tribromuro de monooro. Acuérdense que también cuando es un solo átomo se puede poner como monooro. ¿Vale?
La nomenclatura stock, bromuro de oro, y en este caso, si se abre paréntesis y se pone número romano, el número de oxidación con el cual el metal está trabajando. En este caso, el oro está trabajando con 3, por eso el número romano es 3. Si nos vamos a la manera tradicional, el oro está trabajando con su segundo número de oxidación, el más grande, y la terminación es ico, bromuro áurico. Ahora, si nos vamos con los de la familia número 6 con el azufre, en combinación con los de la familia número 1, que son los metales alcalinos como es el sodio, vemos que al combinar el azufre trabaja con número de oxidación de -2 y el sodio con +1. Entonces se cruza el 2 del sodio, del azufre, se pone como subíndice en el elemento sodio y la fórmula química quedaría Na2S. Y de manera sistemática lo podemos nombrar como sulfuro de, como tiene dos átomos el sodio por el subíndice 2, sulfuro de disodio. De manera stock, sulfuro de sodio. Y de manera tradicional, como el sodio solamente tiene un número de oxidación, se le da la terminación ico. Sulfuro sódico. Si fuera el cloro, la sal de mesa, cloruro de sodio, cloruro sódico. ¿Ok? Bueno, muy bien. Ahora combinando el metal estaño con el no metal como es el azufre, pues aquí sí quiero que ustedes me digan con qué número de oxidación, ¿sí?, está trabajando el estaño. Ahí en casita, ahí están escuchando este tutorial. A ver, ustedes analicen por qué la fórmula química al combinar el estaño con el azufre sería de esta manera: Sn, que representa el estaño, y S subíndice 2, que representa el azufre. Si el azufre solamente puede trabajar con un número de oxidación de -2, al cruzarlo, el estaño no aparece con ese subíndice 2. ¿Por qué razón? Porque el estaño está trabajando con número de oxidación de +4. Entonces, como son números pares los dos, 4 y 2 los simplificamos, sacamos mitad, entonces el estaño se queda con 2, se cruza, se le pone como subíndice 2 al azufre, y como al simplificar el 2 del azufre queda 1, pues no se pone en el estaño. La nomenclatura sistemática quedaría disulfuro de estaño o disulfuro de monoestaño. Y la nomenclatura stock, sulfuro de estaño, entre paréntesis, el número de romano 4, por la valencia de +4 del metal, en este caso el estaño. Si nos vamos a la nomenclatura tradicional, está trabajando el estaño con la mayor, que es de +4. Entonces le corresponde la terminación ico, sulfuro estánico. Si estuviera trabajando con el número de oxidación de +2 el estaño, ¿cómo se llamaría? Sulfuro estañoso. ¿Ok? Espero ello les haya quedado muy claro, jóvenes. Recuerden que si no conocemos, que si no sabemos bien cómo se determina el número de oxidación, no podremos entender este tipo de nomenclatura de estos compuestos inorgánicos, los cuales relativamente están sencillos, solamente hay que dar el espacio necesario para entender uno a uno y ver de qué manera se está nombrando, de qué manera es la nomenclatura de cada uno de ellos. ¿Ok? Ustedes tienen ahí una herramienta bien interesante que es el internet. Tienen YouTube, donde también pueden ver otro tipo de tutoriales, y ahí en el buscador reafirmar este conocimiento con información más precisa para que lleguen muy bien a la carrera. Espero verlos por ahí y les deseo éxito a todos. Saludos.